bienvenidos a todos y todas otra vez a un capítulo más de Caramelo Jurídico, el derecho en media hora. Hoy nos acompañan Chiara Belich, Franco Romeri, yo soy Juan Pablo Parra y a diferencia de los videos anteriores, que estábamos en otro espacio distinto del colegio, hoy nos encontramos en las nuevas oficinas de mediación que el colegio preparó para toda esta nueva reforma del Código Procesal Civil Adversarial de la provincia que se va a aplicar a partir de agosto y que desde esa fecha en adelante van a estar disponibles para las distintas instancias en las que se requieran utilizar. Dicho eso, el tema que vamos a hablar hoy es un tema que a todos en algún momento nos toca, nos hemos encontrado con una situación por un conocido, un familiar o quizás hasta nosotros mismos, y que es la cuestión de los daños y perjuicios. Qué tema interesante. Demasiado interesante porque, como todos sabemos, hemos estudiado y demás, es una cuestión demasiado abarcativa. No se limita a una única rama del derecho o a un único espacio, sino que desde distintos ámbitos se pueden dar situaciones que obliguen a que una persona tenga que reparar un daño o tenga que verse en la obligación de exigir que alguien le repare ese daño que sufrió en su persona o en algún bien. A mí me pasa que cuando me dicen, bueno, daños y perjuicios, ¿qué es lo que primero que se te viene a la cabeza? Capaz que cuando uno está estudiando, no, listo, es accidentes de tránsito. Exacto. Y uno nos encuadramos en eso. Pero, ¿qué más podría ser? ¿Qué otros ejemplos tenemos de daños y perjuicios? Y un incumplimiento contractual, por ejemplo. Yo contraté un seguro para un viaje, Sí. lo contrato, no se da esa prestación y quedo en el viaje en medio de un contrato que no se cumplió, no tengo prestación médica y estoy en España, por ejemplo. Claro. Es un daño y perjuicio, o sea, digamos, ahora vas a tener que encargarte vos de pagar particularmente toda esa prestación médica que no te dio el seguro médico, ¿no? Que incumplió ese contrato o que nunca te dio el alta para que puedas gozar de ese beneficio. Entonces, daños y perjuicios no sería solamente esto, un accidente de tránsito en mi mano, el auto que efectivamente está dañado, sino puede verse afectado mi billetera en un incumplimiento contractual. Exactamente, y hasta voy más allá. Incluso los daños que sufrimos por el actuar de un tercero, que nosotros no teníamos nada que ver. Hay que recordar que el Código Civil y Comercial ya plantea desde que entró en vigencia esta obligación de no causar un daño, pero si esto ocurre hay que repararlo. Y todos sabemos, hemos estudiado obligaciones y demás, los elementos que tiene toda la obligación y los supuestos que se pueden dar, ya sea cuando interviene la propia persona y nos afecta directamente o cuando por el actuar de un tercero tiene que responder el principal, ya sea por el hecho de ese dependiente o situaciones similares. Pero si fuéramos directamente a lo más básico, a los elementos, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta si me llega el cliente, por ejemplo, y digo, bien, recién estoy comenzando, estoy dando mis primeros pasos y me llega esta consulta de, me pasó esto? ¿Cómo sabemos si realmente estamos ante un daño y perjuicio? Quizás es otra, quizás la persona lo plantea de una manera que nosotros pensamos, bueno, estos daños y perjuicios, pero en realidad quizás es una situación diferente. A veces todos sabemos que muchas veces las personas no tienen quizás la comprensión tan abarcativa, si queremos, del derecho. Claro, ¿no? Y aparte a veces tampoco se da de una forma tan simple, porque a veces quizá uno contrata algo, un servicio o una situación por una cuestión particular que la necesitaba en ese momento, no después. Entonces, no siempre, a veces el daño y perjuicio no es siempre, como el accidente de tránsito, que por ahí es lo más simple y lo que más se ve el día a día, pero como bueno, me chocaron el auto, ahí voy contra el dueño del auto, contra el que estaba manejando y contra la citada en garantía, que es el seguro siempre solicitamos el seguro. Pero después tenés esto, digamos, puede ser de que vos tengas un contrato por alguna situación particular, no se cumpla y ya no me sirve esa prestación. O sea, entonces ahí hay que ver si a veces el daño de perjuicio se deriva en que reclamamos la compensación de un servicio o la prestación, o sea, que se cumpla o que se rechace, digamos. Y antes de eso, cuando a mí me llega el caso que nos ha pasado, como primera vez me llega el caso de daños y perjuicios, nosotros tenemos que corroborar todo lo que nosotros estudiamos en obligaciones, ¿se acuerdan? Todos los elementos que mencionaba Juanpi. Sí. Lo primero que teníamos que ver, a ver si efectivamente existe o no el daño. Que por ejemplo, en el caso que nos dice el Fren, a ver, bueno, el accidente de tránsito. ¿Qué pasó en el accidente de tránsito? El vehículo, las personas, ¿qué pasó?
Después también tenemos que ver el hecho antijurídico. Exactamente, muy importante porque otra vez, y esto quizás parece reiterativo, repetitivo, pero todos tenemos desde el momento cero la obligación de no causar un daño a otro. Y esa es una obligación fundamental. Ahora, cuando se incumple por el motivo que sea, ya entramos dentro de la órbita de daños o mínimamente de responder por ese incumplimiento a una obligación fundamental. Y ahí, como bien vos decís, que ahora vamos a tener que tener en cuenta estos elementos de los sujetos involucrados y cuál fue el daño o la situación que sufrió claro, la ver víctima. el nexo causal, digamos, del hecho. Y como de las tercer partes. elemento. Claro, Como tercer elemento. Claro. Y también nos faltó decir el daño, no siempre material, tenemos que también tener en cuenta el daño extrapatrimonial. Fundamental. Fundamental también pensar en el daño, no solamente esto que nosotros vemos, bueno, la esfera económica, esfera patrimonial, sino más allá, que es todo lo extrapatrimonial o lo que antes se llamaba el daño moral. Exactamente. Claro, o sea, ahí tenés, digamos, abriste como el panorama de una esfera distinta. Si bien todo lo que reclamamos deviene en un hecho patrimonial porque es económico, o sea, todo el reclamo que se hace es una prestación económica, porque no se cumplió ese contrato, entonces se pide una compensación económica del daño que se haya perjudicado, ¿no? O sea, de qué derechos nos perjudicaron por ese contrato que no se cumplió o por el daño que se lesionó. Es verdad lo que vos decís, Kiara, que al momento de plantearnos en el caso, vamos a tener como que analizar estas dos situaciones. Por un lado, si el daño es patrimonial y qué es lo que va a querer buscar la persona obtener, cuál va a ser esa reparación que va a querer, si es, por ejemplo, una suma de dinero y ahí el daño se lo va a tener que cuantificar, o si, por ejemplo, en el caso de un incumplimiento contractual, como vos nos mencionaste, Fran, no le interesa tanto la indemnización monetaria como si quizás que se le entregue o que se cumpla la prestación para la cual se lo contrató. Se me ocurre, por ejemplo, una persona que realiza una compraventa en una agencia para obtener su primer vehículo, porque tiene pensado aplicarlo a alguna de las plataformas ahora de servicios de transporte. Piénsense Didi, Uber o similares. Capaz esa persona, el incumplimiento que hace la agencia no le va a interesar obtener la suma de dinero compensatoria. Claro. Dame el vehículo porque es mi medio de transporte, entonces ahí ya la demanda... De transporte y de trabajo en este caso. Y de trabajo fundamentalmente, entonces ahí ya la demanda se va a plantear de una manera diferente. Ahora, si me salgo de lo patrimonial y voy a lo extrapatrimonial o la cuestión más, si se quiere, más humana, más personal, hay un montón de situaciones donde... Sí, por ejemplo, esta persona, el ejemplo que estás dando, no puede trabajar. Eso a mi persona, por ejemplo, tuve que ir al psicólogo, no me siento digna como persona, no tengo dignidad porque no tengo trabajo, no puedo generar ingresos. Y todo eso lleva a otras situaciones que se tienen que contemplar. También la lesión que viene en el incumplimiento cuando hay un silencio de la otra parte o cuando el rechazo se causa de una manera distinta. Entonces, la parte esta de la esfera moral, el daño moral, digamos, deviene de ahí, digamos, no solamente de que obviamente hay una cuestión de que es mi sustento, mi dignidad y yo contraté y compré y tenía la ilusión de tener mi primer auto y se ve, digamos, frustrada por un tercero que aparte no me responde o me trataron mal o me dijeron que el problema era mío, como yo no iba a darme cuenta. Entonces hay un montón de situaciones que se contemplan dentro de la indemnización que se plantea. Qué amplio. Teniendo en cuenta algo que también establece el código, que la reparación siempre debe ser integral. Entonces empezamos con esto de que ver cuáles son todas las aristas del daño, qué es lo que se lesionó, para poder también pedir la compensación económica, digamos, sobreviniente de eso. Y estábamos viendo los elementos, ya hablamos de daño. Sí. ¿Qué más hablamos de los sujetos, el objeto, y algo que me parece muy importante acá es ver cómo conectamos estas dos situaciones. Por un lado, tenemos el hecho y tenemos la consecuencia. Bien. Ahí es muy importante siempre tener en cuenta ese nexo causal, esa situación que lo vincula, porque está la obligación de no causar un daño y acá está el daño producido efectivamente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer o cómo logramos acreditar que efectivamente el daño que sufrió esta persona, sea de la naturaleza que sea, como charlamos recién, se produjo o es una consecuencia directa de esto que ocurrió acá? Porque ahí es muy importante tener en cuenta. Otra vez, muchas veces las personas vienen diciendo, no, yo estaba haciendo esto y esto, y me lastimé, vino esta persona y me lastimó. Y quizás en el contexto en sí,
hubo un daño, pero va a ir por otra vía que no es precisamente responsabilidad por daños y perjuicios. Claro. En ese caso... Por ejemplo, vía penal, laboral. Exactamente. O incluso, porque también esto es una realidad, a veces la gente viene o nos busca para que le reparemos un daño que sufrió, pero cuando empezamos a desglosar el caso o ver bien cómo lo vamos a plantear, cómo fueron los hechos, descubrimos que muchas veces la persona estaba incumpliendo normativas básicas. Claro. Y entonces ahí también, a mí no sé si les ha pasado, pero ¿qué se le diría ahí al cliente? Yo creo que ahí, digamos, una cuestión muy importante cada vez que ves un daño y perjuicio, por ejemplo, un accidente o esto como comentabas vos, es preparar ya preliminarmente una etapa probatoria. O sea, yo creo que es muy importante a la hora de agarrar un proceso de daño y perjuicios, ya sea accidente, que sería el más fácil, tomemos eso de ejemplo, sí. Si hay fotos, si hay croquis de la policía, porque capaz que hubo una lesión, hubo un lesionado, se lo llevaron a una ambulancia, entonces tienen que hacer un peritaje, si está esa acta policial, la denuncia. Esto todo también en relación a todo lo que es la prueba documental para armar lo que sea la demanda. Claro, porque digamos, yo creo que me parece importante hacer como preliminarmente, preconstituir pruebas si se quiere, digamos, porque a la hora de poder hacer un reclamo, ya sea por demanda o extrajudicialmente, uno tiene que tener un sustento probatorio, ¿no? Que es lo que vos decías. ¿Cómo hago? Che, me chocaron. Ajá. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Había un cartel que diga ceda al paso? No lo había un semáforo. ¿Quién iba por la derecha? ¿Quién iba por la izquierda? Fundamentales. Alguien pasó en rojo y venía en exceso de velocidad. Hay testigos, imágenes del daño. Claro. Algo que es muy importante, que por ahí a veces termina causando un problema o quizás no la respuesta esperada por la persona que nos viene a ver, es, ¿podemos saber quién fue? Claro. Porque sí, me chocó un auto y se fue. No tengo la patente, no tengo fotos, no hay una cámara, no hay nada. Entonces, a veces ahí es muy complejo ver a quién. Claro. Hoy por hoy, si uno se pone a ver por cómo está quizás diagramada nuestra ciudad o la mayoría de las ciudades del país, está lleno de cámaras. Entonces, quizás es posible en determinados sectores, está la cámara de seguridad, se puede oficiar a la policía, se puede oficiar al municipio para que entregue o la filmación o capturas del momento exacto en el que fue el siniestro, si estamos hablando de un accidente de tránsito o alguna situación similar. Pero también hay otros supuestos donde, por ejemplo, se ocurre en la rotonda de Cipolletti, para los que son de acá desde la zona, prácticamente no hay cámaras, es muy difícil, o justo en el puente que une las dos ciudades. Entonces ahí hay que plantear de otra manera, y es precisamente esto que vos decís, Fran, es hacer este análisis previo para ver, cómo podríamos abordarlo. Y lo que creo es que primero cuando viene el cliente, primero qué es lo que quiere, que nos explique todos los hechos. Y a mí cuando me llevan mis primeros casos, lo primero que veo es estos elementos. ¿Está el daño? ¿No está el daño? ¿Hay un hecho antijurídico? ¿No lo está? ¿Cuál es el factor de atribución? Y también, ¿cuál es el nexo causal? Fundamental. Cuando tenemos esos 4 elementos y cuando ya la persona nos traslada qué es lo que quiere, porque a veces nosotros pensamos que la mejor solución es otra, cuando los clientes la pretensión es totalmente distinta. Y recién ahí yo creo que va la parte, como dice Fran, de, cómo como abogados nosotros construimos el caso y cómo hacemos todo este tema de la prueba, que es importante porque nosotros todo esto le tenemos que trasladar al cliente para que él nos diga, mira, el accidente pasó así, pasó acá, el contrato lo firmé tal, no hay contrato, no hay documento. Y ahí nosotros empezar a estos primeros pasos con lo que es la responsabilidad civil. Exactamente, es muy importante. Y quiero volver un poco más atrás a lo que vos decías, Fran, ya tenemos a la persona que nos vino a ver, que sufrió el daño. Nos comentó el hecho, ya podemos ir armando quizás en nuestra imagen mental o nuestro anotador, donde sea, qué pruebas vamos a pedir o por dónde podemos llegar a ir. Ahora, tenemos la contraparte. ¿A quién vamos a demandar? Y esto que vos decías ¿sabemos quién fue? Quizás lo sabemos, quizás si fue un accidente de tránsito, se puede de alguna manera, si sabe el modelo o la patente, quizás hasta pedir informes, si me ocurren, al RPA, testigos, al registro de la propiedad automotor, y que nos den todo un informe detallado del vehículo, ver si hubo testigos en la zona. Muchas veces la gente se queda o sale en redes sociales. O mismo se entrecambian los datos. Los datos también, ellos. Pero hay una tercera persona o un tercer involucrado que también podríamos quizás traer al juicio en el caso de no solamente un accidente de tránsito, porque muchas empresas que ofrecen servicios también lo tienen. Estoy
Estoy hablando con todo esto de las aseguradoras. Las famosas aseguradoras. Las famosas Que aseguradoras. Fran tiró recién un tip importante que creo que pasó Sí. por arriba. Puede ser. Y el tema de la aseguradora es, digamos, no siempre esencial, pero en esto de entender, digamos, de lo que habíamos hablado, construyendo el caso, ya llegando a la atribución de los hechos, el nexo, ¿quién responde? Claro. Ujú. ¿Por qué? Porque hay una realidad que a veces uno pasa por alto, que es lo más complejo, creo yo, de explicarle a veces al cliente, es que tiene que haber solvencia para poder hacer un reclamo de daño y perjuicio. O Exactamente. sea, está todo bien. Tenemos que buscar esa Me cho- solvencia. Claro, a Sí. veces es más fácil, a Fundamental. veces es más difícil. Entonces, que siempre se tiene en cuenta es la citada en garantía, que en este caso siempre la aseguradora, en cualquier daño, ¿no? Ya sea una mala praxis, ya sea siempre que alguien esté asegurado, Ujú. justamente el seguro es obligatorio en el vehicular por lo menos, Sí. y en un montón de otras actividades también, para asegurar esta solvencia por el riesgo que conlleva la tarea o la acción que estamos llevando adelante. Exactamente. Sabemos, manejar un auto es riesgoso, tiene cierto riesgo, puedes chocar, puedes atropellar a alguien, chocar contra otro vehículo. Ujú. Entonces, Exactamente. siempre intentamos, por una cuestión práctica, ¿no? De la solvencia, de, a ver, tenemos la pretensión, hacemos la cuantificación del daño, ¿no? Ujú. Ahora, a ir a juicio, ¿a quién traemos a la demanda? Obligatoriamente al responsable de ese perjuicio, El responsable principal. principal. Luego quizás tenemos a otros terceros, guardianes de la cosa, que en el caso de un vehículo puede ser que el papá le preste el auto al hijo, responde el hijo que venía manejando, el El titular perro que me del mordió. vehículo, el perro que me mordió es otra un poquito más difícil ahí, porque generalmente no tenemos un seguro con el perro, No, con pero sí es verdad que mucha gente a veces quizás lo da por alto, pero el guardián de ese perro, de esa mascota que genera un daño, es responsable por los daños que genera su mascota. Ujú. Con lo cual también podemos traerla en un caso excepcional de que me muerde un perro, se me cruzó un perro cuando venía en la moto. Obviamente después se desentraña, ¿no?, la complejidad de quién fue Claro. el que tuvo la pericia o la negligencia, si fue el que venía en el vehículo o si fue el perro que salió Claro. sorpresivamente. Ujú. Pero volviendo a lo del seguro, es muy importante citarlo, al citar en garantía, valga la redundancia, para que venga a darnos el sustento de, mira, tu asegurado cometió este hecho, con estas pruebas fue así, 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 debes responder por todos los daños, la reparación integral esta, se le da la citada en garantía, que responde solidariamente, subsidiariamente, Exactamente. al obligado principal. Ujú. La dificultad quizás que tenemos en esto de los daños y ver si la pretensión va a caminar, digamos, va a ser viable o no, es la solvencia. Porque como vemos acá, que me reparan un vehículo no solamente tiene una cuestión de justicia, sino también que necesito reparar mi vehículo. Y eso es un perjuicio económico. Exactamente. Entonces, trayendo la cita en garantía, ¿qué hacemos? Asegurándonos que una Que alguien institución pague. solvente Claro. va a asegurar ese pago, ese daño, Lo va a esa garantizar. indemnización. Vamos a poder cobrarlo exactamente. Pero también es cierto que muchas veces o la gente no contrata seguros y ya eso le podría sumar si pensamos mayor responsabilidad o mayor negligencia en su actuar. O quizás teniendo aseguradoras, las aseguradoras, como todos sabemos, son y en la situación económica de los últimos años, son algo volátiles, entonces tranquilamente podría ocurrir que de un día para el otro la aseguradora presente la quiebra o se concurse. Y ahí ¿Qué ha la pasado? cuestión, ¿qué ha pasado? Entonces la cuestión se complica aún más porque se la puede vincular, pero si eventualmente se la condena en costas o al pago de lo que corresponda, ya ahí se suma una nueva acción judicial, una nueva intervención que termina dilatando mucho más en el tiempo la reparación del daño que sufrió nuestro cliente. Y lo que queremos que sea, al menos todo el cliente lo que no, ya lo quiero. No, Claro. pero bueno, tenemos que construir el caso, las pruebas, iniciar la demanda, Exactamente. es todo un proceso. Por eso también muchas veces en Neuquén Ujú. el tema de la mediación. Por ejemplo, Exacto. acá si yo quiero iniciar el primer caso, tengo que iniciar una demanda por daños y perjuicios. ¿Tengo que sí o sí iniciar una mediación o no es necesario? No, no es necesario porque precisamente acá en Neuquén la mediación y la conciliación no son obligatorias. Son instancias a las que el juzgado mismo deriva si ve que están dadas las circunstancias. Quizás se ve más la conciliación en un Claro. ámbito laboral o civil como netamente. Quizás mediación queda algo más reservado a una cuestión más de familia o de otro ámbito. Claro. Pero
la realidad es que en Neuquén no son obligatorios. No son obligatorias sin perjuicio que por ahí a veces el juez cite a una audiencia conciliatoria, que las hay, Sí. pero es un caso, digamos, no es la norma obligatoria de presentarlo. También es cierto que nunca está de más pedirlo. Esto que también quede claro, porque el hecho de que no sea obligatorio no quiere decir que nosotros Que no se pueda hacer. como partes no podamos pedirle al juez la posibilidad de que habilite previo a la etapa de prueba o que se dé inicio formal al juicio una etapa de conciliación si vemos que hay una predisposición mínimamente. Sí, que a veces se da automáticamente después de la intimación por carta o documento hacia la aseguradora, hacia las personas. Exactamente. Porque capaz que las partes de esto quieren, no, lo queremos solucionar cuanto antes, hay buena predisposición. Bueno, lo mejor podemos hacer capaz es una conciliación privada, con árbitro, el arbitraje, capaz También. que está en el contrato. Entonces tenemos que ver también estas etapas, antes de avanzar, estas etapas a ver si nos funcionan o no, porque no es para todos los procesos, no funcionan. Exactamente. Claro, bueno, de hecho Y- algo que pasa muy comúnmente es cuando una persona que tiene un accidente solo tenía un seguro contra terceros, Ujú. y a veces el mismo seguro te indemniza cuando el vehículo da por destrucción total. Entonces, Claro. capaz que, ok, no tengo un tercero. Por ejemplo, no sé, hace poco nos llegó un cliente que chocó contra un caballo. No hay un tercero Claro. a quien atribuirle ese daño, pero su seguro, por ejemplo, en una cláusula le decía que aceptaba que si había un daño total de ese vehículo, la reparación se la concedían. O también el tema de la concesión vial. Exactamente. También. Viste que son muchos factores. Esto es lo rico también que tiene la responsabilidad civil, que dependiendo del caso tenemos como muchas alternativas y, Ujú. y el campo es muy grande. No nos podemos centrar en un accidente de tránsito, sino que Claro, tenemos muchas sí, situaciones. Es muchísimo, porque quizás lo más común, lo que más nos llega puede ser si un accidente de tránsito, Y la primera vez la también. primera vez, seamos realistas, la mayoría de la gente todos los días choca, todos los días accidente, o todos los días alguien se llevó por delante una moto, se tocaron Sí. y cayó, siempre pasa eso, pero la responsabilidad es mucho más amplia, porque como dijimos al inicio de esta charla, abarca múltiples espacios, ya sea contractuales, no contractuales, educativos, si lo El queremos ver. alquiler, no me pagó el alquiler. Alquileres, el tránsito como tal. Entonces, es importante poder plantear bien el caso y ver todo el abanico de posibilidades que tendríamos. ¿Vamos a juicio o no vamos a juicio? Primeramente, quizás lo podemos resolver por una conciliación o con un acuerdo extrajudicial, capaz es una posibilidad. Esto no se da, vamos a juicio. Bien, en juicio, ¿qué pruebas vamos a tener? Y las que hayamos recolectado en base a lo que pudimos ir obteniendo. Y todo eso que además tiene la fórmula y el mecanismo exacto para poder calcular ese daño, que quizás muchas veces al inicio es lo más complejo, el poder determinar con exactitud ese daño, pero siempre hay están forma. siempre está un contacto, siempre está el colegio, Exactamente. la comisión, todos estamos a disposición para ese problema poder resolverlo y que no sé cómo se calculan estos daños, estos intereses. Siempre vas a encontrar a Claro, alguien porque que por ya lo ahí, hizo. en el tema de los daños emergentes y los daños materiales, es mucho más simple calcularlo porque vos ya tenés, ¿no? Un Porque presupuesto. tenés un presupuesto del mecánico que dice, che, mirá, la puerta sale esto, la óptica sale esto. Entonces, es más simple. El tema donde se complica es, como lo hablamos al principio, de los daños extrapatrimoniales, digamos. Fundamental. Ahí es un poco más complejo. Claro. Ok, si tengo un daño punitivo, También, sí. que solo lo podemos hacer si somos consumidores. Si no somos Sí. consumidores no lo podemos solicitar. Entonces, si tenemos un daño, un daño por que perdí una oportunidad, pérdida de chance, un exacto. lucro cesante, todas esas cosas a veces son fáciles y a veces no. El daño moral a veces deviene una complejidad, ¿no? En decir cómo cuantifico un daño moral. Exactamente. Es algo... ¿Cómo pongo precio a mi tristeza, a mi dolor? Sí, exactamente. Y esto que vos decís de la pérdida de chance, toda esta idea del daño extrapatrimonial, me hizo recordar un caso que nos llegó una vez a un conocido a mí, de una madre que quería reclamar o iniciar una demanda contra toda una institución deportiva porque en las instalaciones se había lastimado su hija, que era patinadora, y que estaba a punto o próxima a irse a una competencia panamericana. Ah, Y si bien el propio organismo tenía seguro y demás, la señora pretendía reclamar una suma exorbitante, millonaria, porque según ella su hija
tenía todo para ser la mejor patinadora de Iberoamérica y similares. Y entonces ahí uno se pone a pensar, está bien, ¿existe realmente esta pérdida de la chance? ¿Estaba esta posibilidad material de que la hija con una corta edad, era una niña, llegue a los escalafones más altos de la competencia de alto rendimiento? Y bueno, eso ahí es algo que hay que analizar. Y aparte también algo que te viene de lo mismo es, aparte de eso, ese daño se puede atribuir a la institución. Efectivamente. Porque a veces hay una complejidad que está bien. Voy al circuito de motocross. Me rompí la glébula, no me caí. Ok, es un deporte de riesgo. O sea, hay ciertas situaciones deportivas donde se acepta un riesgo que puede llevar a incurrir. Por ejemplo, capaz que sí, se cayó de la patinadora, no tenía las ruedas en condiciones. ¿Es una negligencia inculpable a la institución o a la propia víctima en este caso? Claro, bueno, ahí le estamos poniendo el foco también, siempre estuvimos hablando de la parte de, bueno, siendo actores. Y ahora, pensando en cómo romper este nexo causal, estamos poniéndolo en otra perspectiva. Estamos en la llegando persona... al demandado, a la persona que quizás por alguna situación, como vos decís, un desperfecto mecánico o incluso la consecuencia de una tercera persona terminó causando ese daño y que en líneas generales, si uno lo ve a primeras luces, diría, bueno, esta es la persona a responder o la persona que tiene que responder. Se me ocurre, por ejemplo, que no sé si lo han escuchado, el caso de, que se comentaba muchas veces en penal o en civil, de los espectáculos deportivos, donde por una avalancha, una persona que se vio empujada por alguien de atrás o por una masa de gente termina lesionando a quien tiene adelante. Claro. Y en ese caso, si yo me salgo del papel de actor y demandado y lo veo, diría, y bueno, esta persona se lastimó porque se le cayó encima. Pero realmente, ¿tuvo la intención? ¿Estaba ese dolo, esa culpa? ¿Fue simplemente un medio de otro tercero que... Y esto se puede aplicar, se me ocurre a, no sé, en la fila en el auto, cuando alguien te choca de atrás y el impulso mueve tu vehículo y terminas chocando al que está adelante. Choque en cadena. El choque en cadena, exactamente. Bueno, a nosotros tenemos varios casos así que nos toca ser demandados y también buscamos, bueno, también cuál es la prueba que se ofreció, bueno, los plazos, porque uno prepara esta demanda y cuando te llega la notificación es como, bueno, tenemos que contar qué plazo, cuántos días tenemos para responder. Y también muy importante todo esto que conversamos sobre cómo romper el nexo causal. Si se puede romper primero, si no se puede romper y también ver si hay alguna posibilidad de acuerdo. También yo creo que siempre son esos tips que hay que tener en cuenta si te llega al revés. Bueno, me chocaron, un accidente de tránsito, bueno, no me están pagando el alquiler, ¿qué hago? Claro. Ver esas alternativas y ver los plazos y ver todo lo que acompañó la parte actora para poder responder y también cumplir con la pretensión que tiene nuestro cliente. Exactamente. En eso es muy importante, se me ocurre también, en esto que estamos charlando, el saber decirle al cliente que cualquiera de estos juicios son procesos largos. No son situaciones que en el corto o mediano plazo se pueden resolver, salvo excepciones, salvo particularidades, pero llevan tiempo. Entonces, también esta idea de decirle, hey, ¿se puede hacer? Sí, pero sabe que va a tardar tiempo, es prueba, y son muchos factores que quizás la persona las tiene que conocer de entrada. Sí, por ahí también es que no todos los casos tienen la misma complejidad, entonces capaz está bueno, ya cuando uno tiene todas las cartas sobre la mesa, digamos, ver con qué tanta complejidad tiene este caso como para ir a un acuerdo, para no, porque parte demandada, por ejemplo, estás en un estudio jurídico que representa un seguro. Me demandan, citan van a la cita en garantía, que se lleva el seguro, seríamos nosotros en este caso, y sí, yo choqué, mi cliente no chocó. De adelante, viste que a veces cuando empiezan a ver que el choca de adelante, la responsabilidad, pero ¿qué pasa? Resulta que, buscando pruebas, pasa un rojo. Entonces, hay que ver este factor de atribución, o si es inculpable, por ejemplo lo del alquiler. No me cumplieron el alquiler. Tengo mora, no tengo mora, tengo un contrato. No tengo mora. Claro. O sea, porque también esa es la otra, quizás no hay contrato y es solamente de palabra, entonces ahí no hay un sustento fáctico o legal de donde se pueda agarrar. Hay que buscar otros elementos. Por eso digo, la complejidad a veces lo que tenemos que hacer o ver es esto. ¿Es muy complejo? ¿Se puede hacer un acuerdo? Bueno, si es muy complejo, vamos de acuerdo. Ahora, si el hecho
ya viene con mucha prueba a nuestro favor, bueno, quizás podemos llegar a pelear un poco más la reparación íntegra y las pretensiones quizás que teníamos del daño. Pero por ahí a veces, como decís, hay un accidente y está medio raro, no se sabe muy bien cómo viene la atribución. Vamos a un acuerdo, sacamos todo el problema, cumplimos eso, lo firmamos y nos olvidamos. Por ahí eso también es importante, ver qué complejidad. La complejidad y también recordar en estos procesos, como en todos, que nosotros a nuestro cliente nunca le podemos asegurar el resultado feliz que vamos a ganar. Eso acá y como ley, digamos, para todo, aunque esto tenemos el escenario perfecto, nosotros, bueno, tenemos que hacer el análisis, pero también es nunca podemos garantizar el éxito. Garantizar el éxito y más recordando que nosotros tenemos esta obligación de medios. Exactamente, es fundamental porque después estaría el otro problema y hasta podríamos, en ese mínimo supuesto de que le garantizamos todo el éxito, vas a cobrar tanta suma, tanta plata, te van a pagar esto, va a ser así. Si no se da, e incluso si nosotros no hicimos todo lo que incumplimos nuestra obligación de medios, nada quita que no pudiéramos nosotros mismos ser después demandados por un daño que le causamos, una mala práctica profesional. Se abre mucho más el abanico, es muy amplio el tema. Justamente, o sea, eso es algo muy importante. Pasa muchísimo con el tema de ART. Sí. Yo quiero saber cuánto me van a pagar. O yo tengo una lesión y quiero saber cuánto. O un accidente de tránsito con lesiones. No, porque a mí me dijeron que si yo me rompo el hombro es tanta. No, o sea, no podemos dar. Primero, profesionalmente no podríamos nosotros, sin tener un informe de un perito médico, saber cuánta incapacidad tiene esa persona y cuánto vale esa incapacidad. O sea, por eso es muy importante a veces pedir un poco más de prueba, ir un poco más allá. Hubo lesiones, ok. Que se haga una pericia, si hay una incapacidad, cuándo se puede pedir. Porque si no, el daño no se puede sostener y al no poder sostenerse y nosotros haber prometido, mirá, no, sí, te van a pagar esto, porque yo ya tuve un caso parecido, estaríamos incumpliendo nuestra propia obligación de ética profesional, no poder dar un resultado. Exactamente. Justamente, la obligación es de medios, pero nosotros tenemos la obligación de una responsabilidad en que no podemos determinar un final feliz a nadie. Nuestra obligación es de medios, no es de resultados. Entonces, partiendo de esa base, es que siempre tenemos que ser lo más objetivos posibles, lo más racional, lo más cautos y sobre todo ser conscientes de que ningún caso es igual y de que aunque hayamos tenido 10 casos similares todos o por la misma temática, incumplimiento contractual, un daño en una escuela, por ejemplo, un choque o incluso alguna otra situación más compleja, nunca el resultado va a ser igual, el juez puede tener una visión distinta, puede haber una jurisprudencia que lo cambie, entonces también ahí tener ese pequeño límite o esa pequeña cuestión en mente de, a ver, ¿se puede hacer? Sí. ¿Va a llevar tiempo? Va a llevar tiempo. No te puedo decir cuánto vas a ganar y demás porque sería hacer futurología y éticamente está mal. Claro. Y nos exponemos incluso nosotros a una cuestión de responsabilidad futura. Como vemos, es demasiado extenso, da para mucho. Yo creo que igual estos tips que les estuvimos dando a los chicos son bastante... Es un poco, más que nada, digamos, generalizar. Obviamente nosotros, como daños, la verdad, y responsabilidad civil, hay bibliografía hasta para aburrirse. Sí. No vamos a poder tocar todos los temas. Nosotros más o menos hablamos siempre en estos programas de lo que general, te llega. Lo general que llega, claro, los pasos. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que hacer? Claro, que hasta ahora, bueno, si acomodamos así, vamos cerrando un poco la conclusión. Sería entonces el objeto, ver que ese daño se haya hecho efectivamente, que exista daño, que podamos intervenir con las partes, el hecho antijurídico, cuál es el hecho antijurídico, el factor de atribución. Analizar toda la posible prueba si es que llegamos a ir a juicio, pero ver otras posibilidades de soluciones o resoluciones extrajudiciales si queremos o formas alternativas de ponerle fin. Y siempre tener esta responsabilidad ética y profesional de no garantizar el resultado, no generar una expectativa ilusoria en la gente y siempre, más en este tipo de juicio, el dejarle claro a la persona que va a llevar tiempo y que se va a necesitar tanto de su cooperación como de nuestra propia capacidad. Obvio, es como lo decías, o sea, la asegurada quiebra y ahora el responsable de que se esperaba el pago no se va a poder hacer.
hay que ir contra los otros responsables. Entonces va cambiando, las situaciones cambian y hay que ser un poco... Y no olvidarnos que no mencionamos también como... Sí lo mencionamos a lo largo de la charla, pero ahora último en el resumen, el nexo causal, que también es muy importante. Con esos 4 elementos, las partes responsables y lo que decía Juanpi de la ética, yo creo que hacemos un buen cierre para este capítulo. Exactamente. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Pueden dejar todos los comentarios, sugerencias que tengan. Estamos a disposición y los esperamos en el próximo capítulo de Caramelo Jurídico, el derecho en media hora. Muchas gracias. Nos vemos.